el diácono Yacio, de Israel con Cristo, y nosotros somos una organización que queremos mostrar a nuestra gente su identidad, de acuerdo de la Biblia. Hemos investigado en varios libros diferentes, literaturas en la Biblia, que eso nos ayuda a identificar quiénes son los israelitas hoy en día. Entonces, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué el énfasis en quiénes somos y cuál es la identidad? La realidad es que la gran mayoría de la historia de nuestro pueblo y del hemisferio occidental, o en otras palabras, los indígenas nativos, comienza en gran medida con la llegada de Cristo a Colón en el año 1492. La historia de nuestra gente, sí, tú puedes decir que hay una historia que los taínos, tú puedes leer de los Arawak indios que están escritos, pero todavía hay muchas preguntas en la historia. ¿Cómo llegamos aquí, por ejemplo? Ellos dicen que llegamos de Asia, caminando. Hay otros que dicen que llegamos en naves, en barcos. ¿Cuál es la historia? ¿Somos civilizados? ¿O qué éramos? ¿Muy inteligentes? Tú lees varias cosas al contrario de otros. Hay algunos que dicen que sí, nuestra gente tenía una civilización muy grande, más que cualquier cosa que tenían en Europa, y otros que dicen que no, que nosotros no sabían nada y no sabían el valor de oro y plata y cosas así. Pero nosotros leemos la Biblia y varios libros. Vamos a enseñar hoy la historia, cómo llegaron los israelitas a este lado del mundo. Porque eso está escrito también, y con las piedras que el profesor tiene, eso fue una de las cosas que hablamos, que es posible que es hebreo, ¿verdad? Y es posible que es como se dice, los 10 perdidos tribus, right? Los tribus perdidos. Vamos a empezar con este libro. Tenemos extractos de este libro, un libro que se llama Antiquities of America. Es en inglés. Yo voy a tener uno de los hermanos que va a leer esto y vamos a leer algunas cosas de esto. Si uno de los hermanos puedes leer esto. Y yo estaba diciendo, yo no sé si ustedes pueden oír eso. Perdóname, es obviamente que mi primer idioma no es español. Yo nací aquí en los Estados Unidos, en el Bronx, ¿ok? Pero haré todo lo posible para asegurarme de que el mensaje sea claro. Pero, por ahí, por allá, vamos a hablar un poquito de inglés, de algunas cosas. Uno de los hermanos, si me puede leer ahí donde dice The Phoenicians de este libro. The Phoenicians, or Canaanites, as they are called in the scripture, are people who inhabited the eastern coast of the Mediterranean Sea, far excelled all other primitive ages in commerce and navigation. Sí, y los fenicios son israelitas por medio de varios libros que han legado. Okay, go ahead. In the days of Abraham, nearly 4,000 years ago, they were a commercial people, holding communications with the Persians and most of the neighboring nations. Un gente mercantiles, okay? Left. The Phoenicians were inventors of writing and the first who made any considerable attempts in navigation. About 3,000 years ago, they began to colonize. They settled Rhodes and Cyprus. From thence, they went into Greece, to Sicily, to Sardinia, and into Spain. About the same time, they passed the Strait of Gibraltar and made settlements on the western coast of Africa. The Canary and Madeira Isles were discovered and settled soon after by the colonies which the Phoenicians planted in Spain. The skill in navigation at this period must have been brought to considerable degree of perfection, that without the aid of a compass,
they could direct their course from one end of the Mediterranean Sea to the other. So, ellos tenían mucho sabiduría de navegar. Ellos eran marineros, ¿ok? For a rising of 4,000 years, were their motive and enterprising people, improving their kingdom at home, establishing colonies and improving nations abroad, and bartering and selling the commodities in all nations, and then the known world. Okay, go ahead. In the days of Solomon, nearly 3,000 years ago, the Phoenicians had... So ese es el rey Salomón, el reino de Israel en esos tiempos. During the days of Solomon, nearly 3,000 years ago, the Phoenicians and Tyrians, as they were then called, were the only seamen at the age capable of conducting fleets of Solomon to the various... el rey Salomón tenía naves, okay? Extensive must have been the voyages which the enterprising Tyrian made for Solomon, accompanied by the Jews. They were 3 years in performing the voyages which they were commanded to make. For the king had at sea a navy. Well, this is 1 Kings chapter 10, verse 20. Right, so let's, can you get that from the Bible? So we'll read it from there versus how they quoted it here. We can read that in scripture so that we show the reference. So vamos a leer esto en la Biblia, del primer libro de Reyes, capítulo 10 y 22. El libro de Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de tenían naves, los israelitas tenían naves, y con eso tenían sabiduría de navegar también en el mar. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. And I only want verse 22, just to show that we had the navy. Are you done with that? Yes, sir. Okay, all right, let's keep reading this excerpt here. Go ahead. To what regions of the earth the fleet sailed is left in a degree of conjuncture, but from the articles they brought back, and from the length of the voyage, we are the judge. Besides gold, silver, and ivory, they brought specks. Apes. Apes. My bad, I'm sorry. Apes and peacocks. These animals, more especially the latter, are found in greater abundance in Africa than any other part of the world. And indeed, ellos hicieron muchos viajes a África y trajeron muchas cosas de oro, de plata, de animales. Okay, go ahead. And indeed, that seems to have been the place of their nativity. Gold, silver, ivory abound likewise in Africa and in more southern parts of the quarter of the globe. Numerous species of the ape kind are found. Hence, we are to conclude that the fleet of Tarshish passed through the Strait of Gibraltar and then directed their course to the south along the western coast of Africa to near the Cape of Good Hope. For only towards the south part of Africa were apes to be found, while along Guinea shores all of the other articles were in great abundance. Yeah, read on. It is rendered still more probable that this fleet, which returned once in 3 years, made voyages to the Atlantic from the circumstances not only that it could have explored any or all parts of the Mediterranean Sea in a shorter time than 3 years, but from that other fleet. So ellos están explicando que sí, ellos hicieron muchos viajes a África, pero también de ese lugar, ellos también hicieron viajes al mar del Atlántico. So ahora están diciendo que es muy posible que ellos estaban haciendo los viajes a este lado del mundo. Vamos a seguir leyendo. Okay. Not only that if they could have explored all parts of the Mediterranean Sea in a shorter time than 3 years, but from that another fleet was fitted out of the shores of the Red Sea, conducted as the other by Tyrian and Phoenician sailors, assisted by the men of Solomon.
So, están diciendo que tenía otra flota, tenía las flotas que iban a África, pero tenía otra flota que fueron más oeste. This fleet sailed to Ophir, which must have been on some island in the Indian Ocean, or some of the coast of that ocean. Hence, the fleets of Solomon traveled 2 oceans, one to the east and the other to the west of Africa. And on the board of the fleets were both Jews and Tyrians. So cuando ellos está diciendo que habían judíos, también los tirianos. So, también los judíos, o los, por medio de la Biblia, dicen los israelitas, ¿ok? Porque los judíos, cuando están diciendo judíos, solamente es el tribu de Judá, ¿ok? Pero cuando están hablando de nación de Israel entero, por medio de la Biblia, es los israelitas. So, está diciendo que ellos tenían muchas naves y tenían varias flotas que estaban navegando más al oeste, eso no solamente ahí en África, ¿ok? He said, ancient writers speak of a large and delightful land or delightful island or land, which the Phoenicians discovered in the Atlantic Ocean, west of Spain. Habían escrito que tenían una isla que estaba muy grande y muy bonita también. This land was called the Atlantic Isle, and it was supposed to have sunk as no succeeding navigators could ever find the place, laid down by the discoverers. You see the part where it says, which the Phoenicians discovered. Go ahead, read the back of the I apologize. Ancient writers speak of the large and delightful island or land which the Phoenicians discovered in the Atlantic Ocean, west of Spain. So, está diciendo que eso está en el oeste de España, ¿ok? Y fue una isla que estaba muy bonita. This land was called the Atlantic Isle. It was ellos no tenían un nombre para esa isla, so fue la isla Atlántico. Ellos están diciendo que habían escritos en piedras también, ¿ok? Como los piedras del Padre Nazario, ¿ok? Earthenware has been discovered in some places, and likewise some very ancient coins, knives, axes, and hatchets of curious marksmanship in iron and steel have been found in several mounds, which have been opened. So, muchas de estas cosas que he encontrado en esos tiempos, ahora muchas están escondidas en los museos, en varios museos, like el Smithsonian, en otros lados del mundo. Otras cosas están en colecciones privadas, otras cosas han destruido. So, pero había un tiempo donde había muchas cosas que fue como un testigo que los indígenas de este lado del mundo tenían la cultura de los israelitas, ¿ok? Leen esto y entonces yo lo voy a pasar al oficial. According to the reports of the Spaniards who first invaded Mexico, the empire had been established in that place, but between 3 and 4 centuries, and that nation came from the east. This was the tradition, and likewise the records of the Mexicans. So los españoles estaban diciendo que ellos estimaron que cuando ellos llegaron a México, por ejemplo, en este ejemplo, que la ciudad y el imperio que estaba ahí como 300 o 400 años. Estaba establecida, sí. We have supposed that they came from Asia in the days of Solomon, which was about 1,000 years before the Christian era. So, cuando ellos dicen Asia, ellos están diciendo, como leemos, que ellos llegaron del otro lado del mundo, ¿ok? So, ellos estaban diciendo, mira, es que ellos llegaron en los días de Salomón, ¿verdad? If they had resided in Mexico, but for 400 years, when the Spanish conquered them, they must have arrived there about 1,000 years from the time they commenced their pilgrimage till they... Ellos están diciendo que aquí, porque más o menos los españoles estaban diciendo que al mínimo es 400 años que ellos estaban, esa ciudad, ese imperio estaba ahí, pero cuando
tú lees todo en la historia y en los artefactos y todo eso, está diciendo que necesita ser como 1000 años, por lo menos. Pero cuando tú lees por medio de la Biblia, más o menos el rey de Ciro de Persia fue como 533 antes de Cristo. Antes de Cristo. So, cuando llegamos al tiempo donde empezó nuestra historia, en el año 1492, es más o menos como 2000 años que los indígenas estaban aquí en este lado del mundo. Y los indígenas, por medio de la Biblia y varios libros, este solo es uno, tenemos mucho más, pero no tenemos el tiempo, hay escrito que es los israelitas por medio de la Biblia que llegó aquí primero. Déjame decir algo antes de la pregunta. Mira, las ramificaciones que si ellos autentican sus piedras, va a cambiar la historia del mundo. ¿Sabes por qué, profesor, tú estabas teniendo mucho problema con eso? Porque si ellos verifican que es cierto, como estamos enseñando, eso se cambia todo. Y no hay mucha gente que está listo para ese cambio en el mundo. Porque va a cambiar toda la historia que tenemos, todo lo que está ahí, que tiene sagrada en la historia del mundo. Como la oficial estaba diciendo, tú puedes revisar para ustedes. Yo no sé si tú puedes dar las copias del PDF que tiene también, porque había más libros y extractos de libros que los estudiantes pueden leer también, So, la autenticidad de las piezas, eso va a ser, yo no sé si nunca ellos van a decir algo definitivamente para usted con esas piedras, porque ellos no están listos para ese cambio, cambiar toda la historia. Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time.